a ver cómo está la economía, a ver si la política en este momento me va a dar o no me va a dar empleo, a ver qué pasa para mucha gente a nivel religioso, debo o no debo hacerlo. La verdadera realidad existe cuando te quedas dormido, y cuando te despiertas es cuando entras en un sueño en el que es difícil generar algo distinto que más ilusión. Ok, nuestro inconsciente es ese lugar. José Luis Parisi, este psicoanalista, lleva mostrando hace más de 40 años el estudio de las culturas iniciáticas, más de 300 viajes en los que se ha sumergido en las enseñanzas de nuestros ancestros, desde la India hasta los queros. Licenciado en Psicología por la Universidad John Fitzgerald Kennedy de su ciudad natal de Buenos Aires y formado en psicoanálisis, se planteó ir más allá de la ortodoxia. Muchos años leyendo los textos sagrados de decenas de culturas. Ha escrito varios libros y ensayos sobre la expansión de la conciencia y ha fundado su propia escuela, la Escuela Edipo. José Luis Parisi, bienvenido a Artesfera. Muchísimas gracias. El agradecido realmente soy yo, y gracias por esta bienvenida y por esta posibilidad. Gracias por acercarte hasta nuestro centro, y además también darle las gracias a nuestros compañeros de Barcelona por facilitar este encuentro. Bueno, ya ha pasado más veces por esta ciudad, por la que llamamos nosotros la ciudad condal, la capital catalana. Pues resulta que no es ni casual ni banal, ¿verdad, José Luis? Es casual, por eso no es banal. Ajá, vamos a ver. De entrada ponemos ya las cuestiones en juego. Sí. Sí, porque además tiene una relación con la escuela tibetana que hay allí, sí, y de la que usted bebe también mucho, ¿no? Hemos tenido el gusto de, en una ocasión muy memorable, ser invitados, es un honor realmente decir esto, por la Casa Tibetana de aquí de Barcelona a dar una conferencia que además coincidió con cuestiones que ocurrían en Barcelona, que eran todas lógicamente casuales con lo que estaba llevándose a cabo como temática ese día aquí en la Casa de Barcelona. Bueno, preguntarle a usted cómo ve el mundo hoy en que vivimos sería llegar al final de nuestro programa y abarcar también el resto de los programas. No sé si hacerle la pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos media hora de programa. Bueno, no va a alcanzar, claro. Bueno, la verdad que la mejor manera de ubicarlo, y vuelvo a agradecer esta oportunidad, es decir de entrada, lo veo exactamente como las profecías de 14.000 años a esta parte lo advirtieron. Y eso, hasta un punto, no es una buena noticia. Y a partir de ese punto es una excelente noticia. El mundo está como las profecías lo advirtieron. Cuando hablo de las profecías digo culturas que visité personalmente, son centenares de viajes, culturas a las que dediqué décadas y décadas de mi vida en estudiar sus escritos sagrados, culturas que entre sí jamás se conocieron en muchos casos, que distaron miles de kilómetros y miles de años, y todas coinciden, todas hablan de profecías para esta época. Vale como pie de página decir entonces lo importante que es esta época y lo poco consciente que está la humanidad de que hay profecías como para ninguna otra época de la historia del mundo. Lo voy a decir otra vez, hay profecías para este tiempo como no la hubieron para ninguna otra época del mundo. Y no me refiero a profecías de algún peregrino suelto por ahí que uno puede tener más o menos simpatía. Estoy hablando de profecías fundacionales de las culturas que tenemos nosotros aquí todos más o menos de acuerdo en Occidente y en nuestro mundo contemporáneo, de que son culturas sagradas, con raigambre sagrada, con historia sagrada. Bueno, todas advirtieron lo que está ocurriendo ahora. O sea, de ningún modo esto que está ocurriendo en el mundo es un caos imprevisible que nadie lo podía pensar. Y la mejor prueba es, bueno, quien tenga la amabilidad de recorrer algunas de las notas, de los reportajes, de los plenarios que desde hace tantas décadas estoy ubicando. Yo hablo de estas cuestiones desde mucho antes, ¿sí?, de que hoy estén en los diarios y en los periódicos de todo el mundo. Esta es mi mejor respuesta a tu amable primera pregunta. ¿Cómo veo el mundo? Como las profecías advirtieron que lo íbamos a ver. En lo peor y en lo mejor. Y sobre todo, actualmente, en lo peor. ¿Qué le movió a ir más allá desde sus estudios de psicoanálisis, psicología, a ir más allá de esa ortodoxia un poco que decíamos? ¿Qué es lo que le movió? Claro, es una hermosura de posibilidad de ubicar esto porque es muy actual, es muy actual. Lo que me movió fue precisamente, yo estudié ortodoxa, académica, rigurosamente, ¿hola? Sí. Está bien, disculpen, hubo un ruido. El psicoanálisis freudiano-lacaniano, y me formé como se forman los analistas habitualmente, pero sinceramente me resistía a la idea de que
esto que llamamos el inconsciente sea una bolsa de problemas, para decirlo fácil y de entrada. Si lo inconsciente era nada más que una bolsa de problemas, yo había entendido mal lo que había leído durante tantas décadas de esos escritos sagrados de las culturas originarias, donde el inconsciente es el lugar donde están los problemas, tal cual como el psicoanálisis lo advierte, pero también es la vía de acceso a las soluciones más espléndidas que el humano no tiene acceso, sino es a través del inconsciente. No conformarme con que el inconsciente fuera una bolsa de problemas e ir a buscar al inconsciente en sus dimensiones divinas, especiales, espléndidas, que los escritos sagrados nos reservan y que los iniciados nos advirtieron, fue el motivo por el cual apliqué el psicoanálisis a las escrituras originarias, y ese cruce fue explosivo. Fue unir dos piedras sagradas que dieron por resultado entonces chispas con un fuego sagrado, y es el que venimos a contarle a la humanidad, y desde hace 40 años tengo el honor de dirigir mi escuela, donde doy plenarios y soy recibido en el mundo, a contarles que efectivamente, afortunadamente, la humanidad ante todo esto tiene oportunidades, pero que no son para la especie humana, son para cada humano. Y de esto, si quieres, podemos dar todas las profundizaciones que consideres necesarias. Sí. Bueno, vamos a escuchar antes ese 2012, que es un poco, aunque lleva mucho tiempo, mucho antes del 2012, ya viendo que... No sé si... vamos a escuchar esa locución. ...2012... año en el que muchos esperaban un cambio drástico a nivel mundial, para bien o para mal. Lo cierto es que transcurrida esa fecha, la sensación general fue de decepción y escepticismo. Todo siguió igual. Sin embargo, está comprobado que distintas culturas originarias del planeta, muy distantes entre sí en tiempo y espacio, han coincidido en vaticinar el año 2012 como fecha clave para un posible cambio radical. ¿A qué tipo de cambio se referían entonces? ¿Cómo lo anticiparon? ¿Por qué no lo vemos? José Luis Parise, ¿por qué no lo vemos? Efectivamente, ese cambio, se habló de un fin del mundo, pero claro, a lo mejor no un fin del mundo como lo conocemos, porque claro, incluso cuando se habla del apocalipsis en la Biblia, como no lo vimos, está escrito, pero quién sabe quién... O sea, ¿qué es un apocalipsis o qué es un fin del mundo? ¿Qué es un cambio de era? Que primero, gracias por la hermosa cortina que recién pusieron en la grabación, qué buen clima que generaron, porque verdaderamente es cierto, la humanidad cayó en peor incertidumbre. Yo quiero aclarar que de esto hablé por primera vez en 2005 en París, en una ocasión en que tuve el honor de ser invitado a hablar. 7 años antes. 7 años antes ya empecé a tratar de advertir de lo que, bueno, insisto, en décadas y décadas previas mi lectura, mi investigación me había advertido a mí. Como bien decía recién esta cortina que escuchamos, bueno, la humanidad pareciera que ante el 2012 tuvo una gran decepción. En realidad eso es por desconocer lo que el 2012 advertía en estas culturas originarias. Tal vez haya que dar una mínima explicación, con perdón de la palabra, técnica, no lo quiero reducir a una cuestión técnica. Los años de portales para la humanidad funcionan en séptima. ¿Qué significa en séptima? La puerta está abierta 7 años. La puerta se abre. Quienes logran pasar en esa puerta, o no, ya depende de cada quien, aunque la puerta se abre para toda la humanidad por igual. Y si entendemos esto, entendemos que el 2012 concluye en el 2019. ¿2019 le suena algo? Sí. COVID-19. Sí, sí. Sí. Entendamos que entonces las cosas no están igual, están mucho peor. Entonces estaba yo ya haciendo la séptima, esa claro, que dice... Ya esto nos da una lógica. Sí, entonces yo ya estoy viendo qué va a pasar dentro de 7 años, 19, 20, 21, 22, claro, 23, 24... 2026. El 26. Es el siguiente año es el asignado. Siguiente... Si quieres después hablamos de eso, pero hay que entender mucho lo que está... De verdad, si quieres lo hablamos. Pero hay que entender mucho lo que está ocurriendo ahora. Porque lo que está ocurriendo hoy, 2022, es todavía consecuencia de lo que la humanidad hizo o no con la gran oportunidad que significó
el 22 de diciembre del 2012 y 7 años más de ahí en más. ¿Qué oportunidad significó? En la presentación escuché que tuviste la amabilidad de nombrar el plasma. Eso es una palabra muy clave al respecto. Después de 25.625 años, esto está perfectamente avalado y hasta está anticipado en el zodíaco de Dendera de Egipto, lugar donde estuve personalmente y tuve el gusto de ir con mi escuela también y mostrarles esto, cómo está ahí codificado. Después de 25.625 años, retomo, a la humanidad por primera vez nos toca, desde ese 22 de diciembre del 2012, estar en forma, sin obstáculos, alineados con lo que se llama el centro de la galaxia. Del centro de la galaxia que viene una sustancia particular que emite un sol mucho más potente que cualquier sol. Estoy hablando en términos muy simples. De esto cada profecía tiene sus nombres: Hanukkah, Kinichahau, Tot para los egipcios. Bueno, Prana, ¿no? También. Claro, bueno, el prana es lo que viene de ahí. Y lo que estoy nombrando ahora con estos nombres son Hunabku, Kinichahau, Tot y otros nombres más, muchísimos, con los nombres que nombran al centro de la galaxia, lo que hoy conocemos como las Pléyades. Bueno, ¿qué viene de ahí? Ese prana que bien mencionas, que hoy en términos modernos lo podemos perfectamente entender con el funcionamiento del plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es el origen de todo. Esto es fundamental. Desde el 22 de diciembre del 2012 nos llueve plasma todo el tiempo. Ese plasma es lo que se traduce como tormentas solares, a los que la humanidad aprendió a temer. O sea, parece un error de diseño del universo, ¿no? Porque nos hablan de la era que tiene que ser la era del gran cambio y sin embargo pareciera que el universo nos envía un elemento al que temerle. Esto marca el caos de ideas en el que estamos los humanos. El plasma puede ser efectivamente un elemento maldito o un elemento bendito. Como por ejemplo el plasma en la Biblia, ya que tú tuviste el buen gusto de mencionarla antes, funcionó. El plasma en la Biblia una de las veces aparece como el maná. Y el maná salvó a algunos, pero condenó a otros. Sí. El mismo efecto de cuestión solar y lunar que abrió las aguas del Mar Rojo y que a los hebreos los salvó y a los egipcios los condenó. Exactamente igual ocurrió hoy con la lluvia, la tormenta de plasma. ¿Qué es el plasma, concretamente? El elemento cero de la creación. ¿Sería un potencial o un elemento de oportunidad? No potencial sé. En el sentido bien aristotélico de energía potencial. Claro, sí. Es una energía que depende de lo que tú hagas con eso. Lo que tiene de bueno es que el plasma aumenta cada minuto y que el plasma tiene funciones particulares. Integra, acelera, unifica y aumenta. ¿Qué quiere decir esto? En tu vida ya no van a haber cuestiones sueltas. Va a estar todo integrado. ¿Y esto qué es bueno o es malo? Y según que integres. Un problemilla que yo tenga en mi vida en un área se acelerará, se aumentará, se integrará y se unificará a toda mi vida. Un logro que yo tenga en algún área de mi vida se integrará, se aumentará, así es la lógica. Como el plasma es el lugar desde donde viene lo gaseoso, lo líquido y lo sólido, claramente podemos decir el plasma es el origen de la realidad. La buena noticia es, 2 puntos, paren las rotativas, esto es lo que la humanidad tiene que enterarse, como buena nueva, como evangelio, el plasma recibe instrucciones. Y esto no es una cuestión mística, hasta allá físicamente está perfectamente codificado y comprobado. ¿Cuáles son las instrucciones? Se dan en 11 pasos. Esos 11 pasos son el método de la magia, de acuerdo a cómo al menos yo tuve el gusto de bautizarlo, que es lo que las enseñanzas originales nos enseñaron. 11 pasos para que el plasma sea noticie de las instrucciones que queremos darle y entonces lo genere como realidad. Ahora bien, ese plasma era el que iban a buscar a los desiertos, a las montañas, a las selvas, a los valles, a lugares muy marginales del planeta, muy solitarios, los grandes iniciados. Ellos tuvieron gotitas de plasma. Cristo se fue al desierto. Mahoma también se fue a las cavernas. Buda se fue con los sañasines, pero antes de eso se fue a hacer su experiencia 40 días debajo de la higuera. ¿Qué buscaban? Conectar con esa energía, que a nosotros nos cae a borbotones. Entonces, nosotros tenemos un plan, como humanos, para este tiempo, infinitamente más comprometido y más maestro que el de nuestros maestros. Por eso hay que aprender de ellos, o perdemos la oportunidad. Y la humanidad no aprendió de ellos. No aprendió. En el 2012, lo que empezamos a hacer con el plasma, empeoró tanto a la humanidad que en estos 7 años tenemos el plasma generando pandemias, COVID, guerra,
rebote a lo peor de la vieja era. Esta frase yo la usé en el 2005, en aquella ocasión en París que te mencionaba antes. Les dije a la humanidad, o generará el gran cambio de era, que no se puede generar a nivel humanidad. Lo tienes que generar tú en ti, yo en mí, y de esto si quieres podemos hablar, porque es lo que al amable público más le va a interesar. Claro. ¿El cambio de era es individual o no es? O no es, o simplemente no aparece. O aparece como peor. La humanidad, como cambiante de era, cambió hacia lo peor. Rebotó a lo peor de las eras anteriores. De hecho, ¿cuánto hacía que no se hablaba otra vez de peligro inminente de guerra mundial? Parecían cosas de conspiranoicos. Sin embargo, aquí estamos, viendo que en los diarios está lo que las profecías advirtieron. Lo que nos importa es qué se hace ante esto entonces. Y acá estamos. ¿Qué es lo que no nos permite o no nos permite ese avance, digamos, esa vieja era? Volvemos al círculo. La aurora, la serpiente se muerde la cola y se envenena a sí misma. El inconsciente, lo mismo que tú has dicho antes. Ahora sí sería necesario avanzar un poco sobre el concepto. Porque si no, para hablar de inconsciente tenemos que hablar de cuestiones que tienen que ver con la historia, con mamá, con papá, con si me trato bien. Bueno, no, esa es la parte más, digámoslo así, anecdótica del tema. Cuando hablamos de inconsciente hablamos de lo que en nosotros hay, en eso que se llama el yo, el ego, eso que la India llama el maya, terreno de ilusión absoluta, que es lo que nos hace creer que esa es la realidad. Lo voy a decir otra vez. El inconsciente es la concepción que nosotros tenemos de lo que creemos que es la realidad. Fíjate qué interesante. En la India, igual me pasó con los yamanes, en las culturas indígenas, no solo de la India, entienden que la verdadera realidad existe cuando te quedas dormido y cuando te despiertas es cuando entras en un sueño en el que es difícil generar algo distinto que más ilusión. Ok, nuestro inconsciente es ese lugar. Fíjate, cuando nos vamos a dormir, ¿a dónde entramos? Al terreno del inconsciente. Como psicoanalista lo puedo perfectamente ubicar y avalar. Ahora bien, entrar al terreno del inconsciente para las culturas sagradas, originarias, es entrar al terreno de la realidad. Esto es fundamental. ¿Qué nos toca para esta era? Como hay plasma, con nuestro inconsciente generar realidad más allá de lo que creemos que son los límites del inconsciente. 2 puntos, nuestra historia particular, personal, los límites de los síntomas que nos genera el inconsciente en la piel, los síntomas que nos genera más allá de nuestro cuerpo, creemos que no tienen que ver con nosotros. La gran noticia es, la realidad la tenemos que generar, no ya, y cambio la frase en plural, sino que la tiene que generar cada quien por sí mismo. La realidad no es eso que está ahí afuera esperándonos y a lo cual tenemos que aprender a adaptarnos. La pregunta es fundamental. Yo se las hice a los yamanes y las hice mucho antes en los estudios, en los escritos. Se los pregunté a los escritos, de una manera figurada, obviamente. Si eso que ocurre durante todo el día, desde el momento que abrimos los ojos a la mañana, es la ilusión, mi pregunta era, ¿cuál es la realidad entonces? Una pregunta bastante occidental, una pregunta bastante intelectual. La respuesta no te la dan. La respuesta llega o no llega de acuerdo a tu recorrido. La realidad es 2 puntos, la que tienes que generar tú. José Luis Parisi, psicólogo. Esto es fundamental. Eres psicólogo, psicoanalista, escritor, investigador de nuestras culturas originarias, ancestrales, de las que vemos que no hemos aprendido. Estamos llegando a esa conclusión. Y fundador de bien, esas... algo está quedando de lo que estamos diciendo. Algo por lo menos desaprender, ¿no? Quizá lo que hay es que desaprender para poder... Exacto, vaciarse para llenarse. Vaciarse para llenarse, ¿no? Fundador de esa escuela de Edipo que lleva más de 40 décadas. Este año cumplimos los 40 años. Este año, el 13 de noviembre de este año. El 13 de noviembre, también fecha. Eso. Con más de 2 alumnos. 2.000, más de 2.000. Más de 2.000. Sí, más de 2 tenemos. Más de 2 seguro, sí, más de 2.000 alumnos. Ya empiezo ya. Sí. Realidad propia, logramos 2 alumnos. Exactamente, bravo. Estoy empezando ya a crear mi propia realidad, sí. 2.000 alumnos, bueno, en todo el mundo. Sí, tengo el gusto y verdaderamente vuelvo a usar esa palabra, el honor de yo doy supervisiones y grupos de estudio integrados todas las semanas por internet a gente del este, del oeste, del norte y del sur que conviven en el mismo horario y con paradigmas completamente distintos, todos con la misma lógica de estos 11 pasos generan la realidad propia, que cada quien desea de sí mismo, porque esta es la clave. Si esperamos que la humanidad haga el cambio, nuestro inconsciente, como el inconsciente de toda la humanidad, siempre es una máquina de repetir. El inconsciente repite.
No sabe otra cosa que repetir, es inercia pura. Igual que ocurre en la vida cotidiana. Tú quieres arrancar tu móvil, tu auto, tu vehículo, lo primero que hace que estira para atrás. El ascensor, el elevador, primero tú lo pones para arriba y sientes el impulso para abajo. En inconsciente es igual. Romper esa inercia no se hace a nivel general, se hace en forma particular. Yo insisto mucho en esto porque es lo único que nos queda. Fíjate lo que pasa, COVID mediante, pandemias mediante, 7 años de puerta abierta mediante y ya puerta cerrada para toda la humanidad. Ahora es de uno en uno el pasaje. José Luis, ¿qué pasó? Sí. Los 4 paradigmas que están inscritos en nuestro inconsciente. Sí, es ciencia, economía, política, religión. Muy bien, ciencia, economía, política y religión. Tienen que servirnos, pero no mandarnos, ¿no? Quizá. No, claro, y si los ponemos en el lugar de paradigma, nos mandan. ¿Paradigma qué es? Es un concepto griego muy digamos, claro. Sí, referencia, ¿no? Digamos. Peor que eso. Paradigma es lo que nos dicta que es realidad o no. Lo voy a decir otra vez porque es terrible. Dijimos, la realidad no es eso que está ahí afuera. ¿Quién nos hace creer que la realidad es eso que está ahí afuera? Los 4 paradigmas. La grandísima lógica de esto es, todas las culturas de toda la humanidad que tuvieron escritos sagrados nos advirtieron de estos 4 paradigmas. Esto que tú nombraste al principio del Apocalipsis, los tiene codificados, son los 4 jinetes del Apocalipsis. La descripción de cada uno de los 4 jinetes es la descripción de economía, política, ciencia, religión. Lo mismo lo vemos en las 4 yugas de la India, las 4 eras. Las 4 yugas son política, economía, ciencia y religión. Los 4 glifos que están en el centro de la piedra del sol del calendario azteca, más llamado así, bueno, son política, economía, ciencia, religión. No hemos generado algo nuevo. La humanidad siempre va haciendo como una calecita, un giro continuo donde ahora rige uno, ahora otro y ahora otro de esos 4. La ciencia, del tiempo de los inventos, es el último que necesitaba, voy a usar palabras casi bíblicas, pero del Apocalipsis de San Juan, no del Apocalipsis conocido en la Biblia, que los 4 paradigmas se pongan de rodillas. Lo voy a decir de un modo terrible, a mí me suena muy fuerte. Esta pandemia logró que el último paradigma en el cual la humanidad todavía tenía la fe más o menos intacta, la ciencia, quede totalmente interrogada. Todo lo que pasó con el COVID y todo lo que pasó con los intereses científicos al servicio de la política y al servicio de la economía, las sospechas que recaen cada vez más, han puesto de rodillas al último paradigma en el que la humanidad esperaba algún tipo de, voy a usar esta palabra apocalíptica, salvación. A los políticos, bueno, yo tengo el gusto de viajar por todo el mundo, ya nadie les cree. A la economía, todos sabemos que empeoró. José Luis, la religión, ¿quién espera de la religión oficial? ¿Puede ser esto debido a que no hay una integración, una vertebración entre estas 4, no vamos a quitar paradigma, estas 4 elementos, digamos? Es que precisamente, muy bien lo has dicho, en el origen estaban integrados. Y esto hoy sigue siendo igual. Hay desintegración entonces. Claro. ¿Qué pasa hoy? Nos han enseñado, bueno, lo que para Krishna en el Bhagavad Gita es la gran maldición, 2 puntos, las especializaciones. Hoy decimos, es un especialista y nos ponemos de rodilla y decimos, qué bárbaro, es una cosa casi enorme. La especialización, Aristóteles la advirtió como el gran enemigo. Buda se reía de los especialistas. Krishna directamente la nombró como la gran maldición. ¿Qué es especializarse? Empezar a generar divisiones dentro de lo que no puede dividirse. Si hay algo que es grandioso de los 11 pasos de la magia, es que con los mismos 11 pasos generas lo que quieras: economía, salud, estado espiritual, estado de pareja, estado de relación a tus hijos. No está dividido por materias el universo. Por lo tanto, por muy difícil que parezca, es mucho más inteligente acceder, tener la posibilidad de generar realidad desde las mismas 11 leyes, que medicina es una cosa, economía es otra cosa, música es otra cosa y política es otra cosa. No son cosas distintas. ¿Cómo se llamaba en el origen el lugar donde se estudiaba todo esto? Es claro, lo inventó Aristóteles y se llamaba universidad. Un solo verso, un solo discurso. Por muy extraño que parezca, ir a cada uno de esos paradigmas a pedirles que nos ayuden en cuestiones que son específicas de su paradigma, no nos quita de los 11 pasos que son por igual para todas las cuestiones. ¿Qué hacemos los humanos cuando queremos generar alguito de realidad propia? Y quiero hacer un viaje, quiero generar mi casa, mi vivienda.
le pedimos permiso a los paradigmas imperantes, a ver cómo está la economía, a ver si la política en este momento me va a dar o no me va a dar empleo, a ver qué pasa para mucha gente a nivel religioso, debo o no debo hacerlo. La ciencia es lo que está en la base de todo esto, ¿no? Ciencia política, ciencia económica, ¿cómo se llaman? Ciencias. José Luis, quiero saber por qué centras en las 8.000 personas que pueden generar o enseñar a generar realidad propia. Hay una fórmula para producir... Es el gran broche de oro, claro. Sí, claro. Si te parece, vamos a escuchar esa fórmula. Claro. Esa sí, fórmula para para la producción de la realidad. Claro que sí. La Universidad de Harvard, John Hagelin, hizo el estudio. Se necesitan 8.000 personas que le digamos, y me incluyo porque de esto yo hago mi vida, que le mostremos al mundo que se puede generar realidad propia. Y para eso el salvoconducto es el GAL, el brillo. Se llama masa crítica. Y la New Age habla tanto de la masa crítica sin tener idea de qué es. ¿Qué es masa crítica? Raíz cuadrada del 1% del total. ¿Eso qué es? Ya nos queda nada de tiempo. Bueno, a ver, en cualquier situación masiva, la raíz cuadrada del 1% de la cantidad de gente que hay en esa situación marcan la tendencia de lo que va a ocurrir. Si en un estadio de fútbol empieza a haber un fenómeno, de temblor de tierra, ¿de qué depende que la gente salga en caos o que salga ordenada? De lo que hace el primer raíz cuadrada del 1%. Raíz cuadrada de 8.000 millones de humanos es 8.000 personas. Esto significa, si 8.000 personas pasamos de era, tenemos la posibilidad de que la humanidad encuentre ahí la brecha para pasar de era. Pero si esperamos que la humanidad nos dé los cambios para como humanos en forma particular cambiar de era, rebotamos a lo peor de las eras anteriores. ¿Qué implica esto? Implica nada más y nada menos que el paradigma ahora es particular o no hay nueva era. Hago un silencio. El paradigma tiene que ser particular. ¿Qué significa un paradigma particular? Si bien es cierto, los 11 pasos de la magia es lo que yo enseño como ese paradigma, el mismo postulado tiene la respuesta. El paradigma tiene que ser lo particular. Ya no sirve a la humanidad. Hemos probado todos los cambios masivos. Las derechas, las izquierdas, patriarcados, matriarcados, todo lo que quieras a nivel masivo ya se probó. Sin embargo, los iniciados que cambiaron la historia de su época, de su cultura, son los que cambiaron en sí mismos porque se interesaron en generar en forma particular su propia realidad. Por eso hablamos de antes y después de Cristo, o así en cada una de las culturas, cada uno de ellos que las cambió. El paradigma es lo particular, por eso es un paradigma particular el de nueva era. ¿Y qué pasa cuando generas paradigma, que generas realidad con ese paradigma? 2 puntos. Lo humano empieza a ser trascendido. Porque cuando ves que la realidad te responde, empiezas a tener una conciencia que ya no es solo humana. José. En ese caso, bienvenidos a la nueva era. Pues bienvenidos a la nueva era y procurar prosperar y no caer. José Luis Parise, psicólogo, psicoanalista y fundador de esta escuela Edipo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y suerte en ese plenario de Barcelona. Este sábado, exactamente desde las 10 de la mañana. Gracias a ti y gracias a quienes tuvieron la amabilidad de poner atención en la gran oportunidad para cada uno. Este cambio de era. Nosotros nos vamos. Hasta mañana.